Gracias a ti, estimado amigo, gracias a Lex Academy Perú por darme la oportunidad de reunirme unos minutos con ustedes y poder conversar de algunos temas, especialmente este que hasta el día de hoy goza de mucha popularidad y de problemas insolubles. Espero yo que hasta dentro de muy poco se zanje ya algunas eh, de estos criterios que sirvan de derrotero para la responsabilidad de las personas jurídicas. Sin más, entonces, para que no nos gane el tiempo, quisiera por favor confirmar que se visualiza la pantalla que estoy proyectando y que se me escucha Sí, adecuadamente. sí, doctor, sí se puede observar. Muchas gracias. Entonces, vamos. Vamos a conversar acerca de la responsabilidad de las personas jurídicas. No he querido colocar en el inicio de mi presentación responsabilidad penal de las personas jurídicas porque justamente va a ser objeto de análisis y crítica la posibilidad de afirmar la existencia jurídicamente válida de una responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo menos en el estado actual de nuestra legislación peruana. Como iniciación, tenemos que recordar que el sistema económico ha sido recogido como uno de los pilares del sistema democrático. Por eso es que las constituciones en su mayoría, quizá podría afirmarse casi la generalidad de las constituciones, tienen un apartado económico que se ha llamado la Constitución Económica de las Naciones. Esta contiene la normativa u organización del sistema económico elegido por el país y dentro de ese sistema económico el modelo económico a seguir. Porque es importante que el Estado tutele el adecuado funcionamiento del orden económico, ya que, como hemos dicho, y el Tribunal Constitucional peruano así lo ha reconocido también, es parte fundamental de la afirmación de un sistema democrático de derecho, el modelo económico dentro de un sistema económico acorde a la decisión del constituyente. El título tercero de nuestra constitución vigente es la que recoge la normativa económica en nuestro caso. Nosotros tenemos un sistema económico social que se adapta o se acoge a un modelo económico de libre mercado social. Este carácter de social a veces es omitido, muchas veces de manera dolosa e intencional y otros por desconocimiento. Ese carácter de, social de nuestro modelo económico, sostenido en el sistema económico adoptado por el constituyente peruano, hace pues que el Estado peruano no sea un mero espectador del desarrollo de la economía. No es un dejar hacer, dejar pasar total, sino que si bien el Estado brinda las posibilidades para que el mercado se autorregule, también tiene intervención en, con la finalidad de lograr un respeto del interés público, logrando el bien común. Esa es la posibilidad de intervención del Estado, si bien restringida para situaciones excepcionales y necesarias, pero esas posibilidades de intervención marcan el carácter social de nuestro modelo económico. Así las cosas. Resaltando entonces la importancia de una adecuada tutela del orden socioeconómico, el orden económico de un país, como uno de los pilares del sistema democrático sobre el que descansa un sistema eh, constitucional de derecho, pues necesitamos o hemos tenido que avanzar hacia la tutela de algunos bienes jurídicos que afectan el orden socioeconómico. Antes de pasar directamente al tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, quiero hacer una pequeña diferencia. El delito, el derecho penal económico, dentro de esto, dentro de esta macro categoría, los delitos que se cometen en el seno de una empresa, en el seno, en el interior de una persona jurídica,
Es distinto a hablar de la responsabilidad penal o responsabilidad a secas de la persona jurídica. Los delitos en el seno o dentro de la persona jurídica es pues un análisis intra, ¿correcto? Y el derecho penal económico normalmente no los va a abarcar en el concepto restringido de derecho penal económico, no los va a abarcar. Van a ser estos llamados delitos de dominio, donde se van a encontrar, por ejemplo, esos delitos que afectan a la propia persona jurídica, como el fraude en la administración de personas jurídicas, un hurto, un robo u otros. Lo que nos va a interesar poner en realce dentro del derecho penal económico es la responsabilidad penal de la persona jurídica o la responsabilidad de otra naturaleza que se pueda atribuir a la persona jurídica. Este es un análisis entonces extra, hacia afuera de la persona jurídica. Esta diferenciación me parece esencial antes de hablar de la responsabilidad de las personas jurídicas porque he escuchado varias menciones a una sinonimia en cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas y el derecho penal empresarial o el derecho penal económico aún, lo cual no puede ser evidentemente asimilado. No se puede aceptar una sinonimia de este tipo, porque hay categorías que abarcan a otras. Las características de este contexto de los delitos, de la criminalidad que involucran a las personas jurídicas, pues, se da en esta situación que hemos venido a llamar, como dice Silva Sánchez, la modernidad que incluye las sociedades del riesgo. Toda actividad humana, ergo, después de una marcada revolución industrial, ha mecanizado, ha digitalizado, ha eh, necesitado de la eh, especificación, especialización de muchas de las actividades que han incrementado los riesgos a bienes jurídicos en su comisión, ¿no? Las sociedades postindustriales, la sociedad contemporánea, con este vertiginoso avance de varias aristas como la tecnología, la informática y muchas otras, la química, la energía, que necesita la sociedad seguir averiguando y utilizando para poder seguirnos desarrollando, trae consigo pues la asunción de riesgos. Toda actividad humana, entonces, trae consigo riesgos que deben ser controlados, reducidos, para poder ser aceptados, para que puedan ser soportados por necesarios en la sociedad. El tráfico rodado, el tráfico aéreo, el uso de energía nuclear, energía eléctrica, son pues necesidades para el desarrollo de la humanidad, de las sociedades. Entonces, son riesgos que se han permitido hasta los niveles que se pueden tolerar de acuerdo a cada ordenamiento jurídico. El uso de las personas jurídicas dentro de este contexto del tráfico económico permite por lo menos diferenciar hasta 3 momentos en los cuales puede eh, producirse una lesión, es decir, realizarse alguno de estos riesgos en la afectación o puesta en grave peligro de un bien jurídico, ya sea individual o colectivo. Primero, en el propio proceso de producción, es decir, con las posibles lesiones o afectaciones a los bienes jurídicos de los propios trabajadores o empleados de una persona jurídica, accidentes de trabajo, delitos de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo. Segundo momento, con los resultados de esa actividad industrial, que pueden haber afectaciones al consumidor, ¿sí? A ese receptor del producto de la actividad empresarial, y delitos contra la salud, por ejemplo, aquí. Y un tercer momento que podría ser esos desechos o productos de, de la actividad industrial, ¿no?
los desechos como la emisión de humos, los relaves, desechos que pueden ser tóxicos de alguna u otra forma. Y aquí puede encajar claramente los delitos ambientales. Entonces, tres posibles momentos en los que puede darse una criminalidad empresarial que forma parte del derecho penal económico. Entonces, esta necesidad de verificar que el tráfico económico se ha complejizado tanto que ha requerido normalmente la intervención de personas jurídicas, ha llevado al derecho a ponerse en cuestión respecto de si las personas jurídicas, como ficción legal reconocidas por el ordenamiento civil de manera unánime, ya deben o no ser responsables de alguna forma, recibir consecuencias de alguna forma cuando se produce alguna lesión que se materializa producto de esos riesgos que de las actividades que realizan las personas jurídicas. Para cerrar esta primera idea, el derecho penal de la empresa, entonces, no es derecho penal económico, no es sinónimo de derecho penal económico, sino que forma parte, está dentro de lo que podemos entender como derecho penal económico, ¿sí? En un concepto más amplio del derecho penal económico. Comparten muchas cosas, claro, claro que sí. Comparten muchas cosas como el recurrir a bienes jurídicos colectivos, el problema de la utilización de la técnica de la ley penal en blanco, los problemas de autoría y participación en estos conglomerados o complejidades de distribución de funciones y roles en un entramado empresarial, entendiendo empresa como una unidad económica orientada a finalidad económica, es decir, en un concepto amplio que no solamente va a incluir a aquellas que están reguladas en la Ley General de Sociedades, por ejemplo, sino a cualquier otro ente jurídicamente aceptado que pueda ser capaz de recibir imputación o atribución de obligaciones y reconocimiento de derechos. Vamos, el primer problema que tuvo que responder el derecho fue, la persona jurídica puede ser responsable, es decir, se le puede atribuir alguna consecuencia producto de su actuar, su desarrollo, su desenvolvimiento en el tráfico económico. Esa primera pregunta prácticamente ya no tiene disonancia en la doctrina. Sí, las personas jurídicas pueden ser responsables y pueden ser objeto de consecuencias por su participación en el tráfico jurídico económico. Esto porque el derecho civil, por ejemplo, no se hace problemas en reconocer derechos a las personas jurídicas como patrimonio, reputación, demás, pero también deberes. La persona jurídica también entonces se le atribuyen deberes. Si esto es así, si se le puede reconocer derechos y se le pueden atribuir deberes, obligaciones, entonces sí pueden atribuírsele e imponérsele consecuencias producto de su desarrollo o desenvolvimiento en el tráfico jurídico económico. La primera parte de la pregunta, entonces, está contestada de manera positiva. Sí pueden recibir consecuencias de su desenvolvimiento en el tráfico económico. Ahora, el problema más serio está en lo siguiente. Esas consecuencias, esa responsabilidad, ¿de qué naturaleza jurídica sería? ¿Sería una responsabilidad o consecuencia de orden administrativo? ¿Sería una consecuencia de orden penal? ¿O sería una consecuencia de orden civil? O quizá una consecuencia que no encaja en ninguna de las tres anteriores y sea una consecuencia sui generis o distinta, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar o por lo menos plantear en estos minutos. Teníamos, teníamos claro antes este aforismo latino, ¿no?
societas delinquere non potest. Las personas jurídicas, las sociedades, no pueden delinquir. Eso era prácticamente sólido argumento eh, para poder descartar de plano la posibilidad de punición de una persona jurídica. Nadie ya argumentaba siquiera sobre esto porque era aceptado sin mayor discusión. En el siglo XX, los códigos iberoamericanos tenían claro y sólido este principio de no responsabilidad penal de los entes colectivos. Sin embargo, se empieza ya con un cambio de la legislación a la luz de las necesidades de resolver problemas de prevención de delitos en el ámbito económico que hacen girar, pues hacen virar a la normativa de varios países muy cercanos al nuestro, ya desde el siglo XX. Venezuela, Brasil, en temas medioambientales en Brasil, Argentina, Cuba, fueron algunos de los países que pioneramente modificaron su legislación y empezaron a aceptar la posibilidad de sanción penal, de punición de las personas jurídicas. Ya en el 2021, perdón, en el siglo XXI, esta ola reformista se acrecenta y la ley chilena del 2009, el Código Penal español del 2010, luego con la modificación del 2015 que queda zanjada la posibilidad clara para ellos de una sanción penal a las personas jurídicas, en Ecuador en el 2014, en Argentina en el 2017, Colombia en el 2016, México en el 2014, el Perú en el año 2016, con la ley 30.424. Esto en un contexto de intenciones de nuestro país de ingresar a la OCDE, a este organismo de cooperación y desarrollo económico, que tenía como una de sus exigencias, pues, la necesidad de sanción a las personas jurídicas. No necesariamente exigía una sanción penal, pero sí una sanción o una atribución de consecuencias cuando las personas jurídicas eran utilizadas para o eh, protegían, recubrían, favorecían la comisión de delitos en el ámbito económico. Entonces, el Perú, con esta necesidad de acomodar la legislación, pues empieza un poco a flexibilizar el Societas Delinquere non potest con la ley 30.424. En Europa, pues ya desde los años 90, la Unión Europea y la legislación individual de cada uno de los países también empieza un cambio, un acercamiento a la posibilidad de sanción de las personas jurídicas de manera autónoma. Pero ¿cuál es el problema o los problemas dogmáticos más serios que tendría que superar la afirmación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Primero, la teoría del delito que nosotros conocemos se asienta sobre criterios ontológicos. Ha sido creada para la acción o omisión humanas, con voluntad, con aspectos subjetivos, evidentemente. ¿Correcto? Entonces, estas categorías de la teoría del delito, que son producto de la evolución del pensamiento penal de muchísimos años, desde los años 30, con von List, tiene por lo menos tres grandes argumentos de oposición dogmáticos para la afirmación de la posibilidad de la persona jurídica, de que la persona jurídica sea sancionada penalmente. Primero, el tema de la acción. La persona jurídica, al ser una ficción legal, no tener una existencia real, no tener una voluntad propia, entonces puede realizar una acción penalmente relevante. El, el artículo 11 de nuestro Código Penal señala que son delitos y faltas toda acción u omisión que se realice. Entonces, esto es interpretado evidentemente dentro del ámbito de una acción u omisión humana, con libertad. En este caso, es muy difícil pues, entender o flexibilizar
modificar el concepto de acción de tal forma que se le permita afirmar en un análisis de teoría del delito que una persona jurídica tuvo acción, una acción penalmente relevante de la cual podamos predicar que es típica, antijurídica y culpable. Segundo obstáculo, el problema de la subjetividad y el problema de la culpabilidad sobre todo. Recordemos que uno de los principios base del derecho penal es pues que solo se puede punir, solo se puede sancionar cuando se verifica el principio de culpabilidad. Aquel que se le puede reprochar esa conducta contraria al derecho. Pues de la misma forma, si la persona jurídica no tiene posibilidad de afirmación, de voluntad, de conocimiento subjetivo, de culpabilidad entonces, de capacidad de reproche, entonces, obviamente en ámbito o entendimiento ontológico del ser, no es posible afirmar culpabilidad. Y como tercer argumento de obstáculo, se dice, si las penas a imponer, por lo menos en el Perú, están previstas en el artículo 28 del Código Penal, entre estas, la pena más seria es la pena privativa de libertad, pues evidentemente no puede imponerse ese tipo de penas a las personas jurídicas. Esto es uno de los tres más recurrentes argumentos para oponerse a la responsabilidad penal de personas jurídicas. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de solución que ha esgrimido la doctrina para superar o intentar superar estos tres obstáculos? Recordemos que esta capacidad de conducta o de acción pues está siempre después de Belzel entendida como una acción final, es decir, dirigida o guiada por la voluntad, lo cual no puede predicarse de la persona jurídica porque no tiene voluntad, no tiene voluntad propia, no tiene libertad de acción, al margen de la voluntad de los integrantes, claro está. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? La doctrina ha diseñado por lo menos tres posibilidades de camino para salvar o intentar salvar este obstáculo. Primero, Jacobs dice, hagamos una revisión del concepto de acción. Ya no vamos a entender a la acción o a la conducta como esa voluntad guiada, ¿no?, hacia una finalidad, sino como esa capacidad subjetiva de evitar lo prohibido o de realizar lo prescrito. Entonces, dice Jacobs, las actuaciones de los órganos de la persona jurídica serían acciones propias de la persona jurídica. Lo que hagan los órganos de la persona jurídica es lo que hace la persona jurídica. Esa será su acción. Pero renunciamos totalmente a la base ontológica que debe sostener todo constructo normativo. Entonces, es muy poco defendible esta posibilidad, por lo menos desde mi punto de vista, porque la renuncia total al ser, a lo ontológico como base de toda construcción jurídico-normativa y normativizar al 100% un concepto tan delicado y tan ligado al ser como el concepto de conducta o acción, pues parece muy difícil de asimilar, ¿no? Segunda posibilidad, si no lo podemos revisar, pues hay que crear un concepto de acción que sea utilizable para las personas jurídicas, un concepto de acción propio para la teoría del delito de las personas jurídicas y ya no recurrir al concepto de acción previsto en la teoría del delito construida para las personas naturales o físicas. Dice, una acción realizada en nombre de la persona jurídica debería considerarse como suya. Problema, el órgano de dirección de la persona jurídica toma una acción, ejecuta una acción. Si lo hace en nombre de la persona jurídica, entonces esa acción le es atribuible a la persona jurídica y podríamos afirmar que es su acción. Problema, el derecho penal siempre se ha sostenido por la responsabilidad por acto propio. No podríamos responder por acto ajeno, ¿sí? Cada quien responde por sus propias conductas. Entonces, ese traslado
de la conducta o acción que realiza el órgano de dirección para atribuírselo como acción de la propia persona jurídica, también tiene sus dificultades dogmáticas. Y como tercera vía más recurrente, la profesora Zúñiga Rodríguez, que ha construido todo un esquema de posibilidad de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas, obviamente con su bastante influencia y desarrollo alturado, de mucho conocimiento en el ordenamiento español, dice lo siguiente: si la persona es un sujeto con capacidad jurídica, la persona jurídica entonces puede ser sujeto de imputación. Ahora, ahí vamos a trasladar no solamente la acción, sino también la culpabilidad. Y vamos a entender a la acción no como un hacer o un no hacer voluntario hacia un resultado final que es querido, sino un resultado antijurídico que debió evitarse por la propia persona jurídica. Y ahí vamos a hablar de los defectos de organización, demás, ¿no? Las faltas de control, la posición de garantía. Son tres, por lo menos, intentos de superar este obstáculo de la conducta o acción en la teoría del delito para afirmarla aplicable a las personas jurídicas. La culpabilidad de los entes colectivos es uno de los más graves problemas de superar en la afirmación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La concepción psicológica y normativa de la culpabilidad, pues, impiden afirmar la posibilidad en la persona jurídica. No es posible afirmar ninguno de los elementos constitutivos de la culpabilidad. Recordemos, la imputabilidad no podría afirmarse de la persona jurídica, ¿no? Esa capacidad de discernimiento, ¿no? De desarrollo mental, psicológico, no es posible afirmar de la persona jurídica. Una exigibilidad de otra conducta o esa motivación, derecho. ¿Cómo podríamos decir que la persona jurídica puede haberse motivado en el cumplimiento de la norma y aún así realizó una conducta contraria al derecho? Pues no es posible, porque no se puede afirmar voluntad de la persona jurídica, voluntad propia, autónoma por lo menos. Y el conocimiento de la antijuricidad o de la prohibición penal tampoco es posible de afirmar para la persona jurídica. Es decir, ninguno de los tres elementos esenciales del estrato de la culpabilidad puede ser afirmado para la persona jurídica. ¿Cuáles son los intentos para superar este problema? Primero, Schunemann dice, bueno, si el problema es la culpabilidad, pues renunciemos a la culpabilidad. Entonces, reemplacemos a la culpabilidad por una afirmación de el estado de necesidad de protección de bienes jurídicos. Como necesitamos proteger bienes jurídicos, como necesitamos prevenir afectaciones a bienes jurídicos, y la única forma que puede satisfacer esa necesidad es sancionar a las personas jurídicas, y nuestro problema es la culpabilidad, pues ya no vamos a tomar a la culpabilidad. Vamos a tener entonces una teoría del delito de conducta típica y antijuricidad solamente aplicable a las personas jurídicas. Problema evidente, ley ELATA. La ley vigente, que exige el principio de la verificación del principio de culpabilidad para la imposición de una sanción, proscribe la responsabilidad objetiva. Entonces, no es posible asumir la tesis doctrinal de Schunemann del hecho de apartar pues el concepto de culpabilidad y así superamos el problema. Luego, se intenta decir, entonces tengamos un nuevo concepto de culpabilidad, en donde se trasladaría la culpabilidad de sus representantes, sancionando a la persona jurídica por un hecho anterior de no haber prevenido el resultado lesivo. Aquí nuevamente caemos en esta lesión a este principio básico del derecho penal. Solo se puede responder por hecho propio. No debemos responder, no podríamos responder por hecho ajeno, menos por culpabilidad ajena. ¿Sí? Entonces, afirmar la culpabilidad, afirmar la culpabilidad propia de la persona jurídica
se tendría que desconocer nuevamente la responsabilidad por acto propio y por culpabilidad propia, afirmando que la persona jurídica podría responder a pesar de no haber tenido una acción propia y no se le pueda atribuir culpabilidad propia, sino que se trasladen esos dos conceptos, esas dos categorías de una persona física que se desenvuelve como representante de la persona jurídica o el ente colectivo y se le atribuya, se le impute a la persona jurídica esa acción y esa culpabilidad. Problema todavía que no satisface la teoría del delito para poder afirmar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Vamos un poco más rápido. Consecuencias jurídicas aplicables. ¿Sí? Dicen, si no podemos aplicarle una de las penas más importantes o la pena más severa, que es la pena privativa de libertad, pues no podríamos hablar que se aplica derecho penal a las personas jurídicas. Para esto se dice, bueno, si la pena entendida como una manifestación de privación de libertad en sentido restringido no es aplicable, pues podemos recurrir a otras sanciones, manifestaciones del jus puniendi menos severas, como el derecho administrativo sancionador. Problema, pero el derecho administrativo sancionador cada vez más viene adoptando las garantías del derecho penal. Entre estas, la discusión ya se encuentra en la adopción o no del principio de culpabilidad. Ahora, de ley y lata ya existe ese camino, sí. Ya, por lo menos en el Perú, ya tenemos una ley que dice que el derecho administrativo es el que se aplica para sancionar a las personas jurídicas. Puede haber una desproporción entre el acto y la sanción. Dicen algunos críticos de esto, de la aplicación de derecho administrativo sancionador, que hay una desproporción porque la sanción administrativa siempre será muy leve a comparación o en proporción a la afectación del bien jurídico, lo cual no es cierto ya, ¿no? Ya no es predicable esto como correcto, ya que hay muchas sanciones administrativas que son de tal magnitud, de tal aflicción, que muchas veces hasta superan a algunas penas previstas en el Código Penal. A ver, otra de las posibilidades se dice, entonces a las personas jurídicas apliquémosle medidas de seguridad. Como no podemos afirmar culpabilidad de ellas, entonces apliquémosles medidas de seguridad. Estas medidas que les aplicamos a aquel inimputable, a aquel que no puede afirmarse culpabilidad de él, no tiene discernimiento, por ejemplo, entonces a estas personas jurídicas también les podemos aplicar medidas de seguridad. Problema. La medida de seguridad siempre descansa sobre la afirmación de la peligrosidad criminal del sometido a medidas de seguridad. ¿La persona jurídica podría ser objeto de afirmación de peligrosidad criminal en sí misma? Pues parece que no. No podríamos afirmar que la persona jurídica es peligrosa criminalmente en sí misma, por sí misma. Y en cuanto a las consecuencias accesorias que están previstas ya desde el Código del 91 en el Perú, pues estas había consenso mayoritario, por lo menos, en el Perú respecto a que su naturaleza era pues una naturaleza sui generis. Es decir, no eran ni penas ni medidas de seguridad. Tampoco tenían una naturaleza propiamente administrativa, sino eran consecuencias accesorias de la imposición de una pena. O, otro sector decía, consecuencias accesorias del delito, porque no hay necesidad de verificar una condena, se decía, o no debería haber necesidad de verificar una condena. Sin embargo, la Corte Suprema, como ya nos tiene acostumbrados lamentablemente, genera un problema de entendimiento, quizá con la necesidad o la intención de ir introduciendo la posibilidad de sanción de las personas jurídicas de manera autónoma y quizá la responsabilidad penal de la persona jurídica. El Acuerdo Plenario 7/2009 llama a las consecuencias accesorias de nuestro Código Penal sanciones penales
especiales. Al darles la naturaleza en esta doctrina del acuerdo plenario de penales, entonces ya se genera todo el problema de su posibilidad de imposición, la necesidad de superar el instrumento analítico de la teoría del delito, la necesidad de afirmación de culpabilidad y la necesidad de establecimiento de fines también para la aplicación de penas, como lo ordena nuestro marco constitucional. El artículo 105 es el que regula las consecuencias accesorias. Se denominaban, como les digo, una consecuencia de naturaleza sui generis, porque no podían ser penas, tampoco medidas de seguridad, porque no respondían a esa naturaleza, no estaban previstas en el artículo 28 ni el 71 del Código Penal, pero tampoco tenían naturaleza civil, porque no tenían propósitos resarcitorios. Y no eran sanciones administrativas porque requerían jurisdiccionalidad. Las sanciones administrativas son impuestas por la administración, que forma parte normalmente del Poder Ejecutivo, ¿no? Y no requieren de jurisdiccionalidad. Este es uno de los argumentos que se da también en el estudio, en el análisis de la ley 30.424 para afirmar que no se trataría pues de medidas de sanción administrativa, sino de naturaleza penal, ¿no? Como Caro Coria dice, un fraude de etiquetas. Pero parece que este argumento no es del todo sostenible debido a que el órgano judicial sí puede, además de sanciones de naturaleza penal, imponer otro tipo de consecuencias de naturaleza civil, como las resarcitorias, y también administrativas. Los poderes disciplinarios, por ejemplo, que tienen los jueces, son manifestación del derecho administrativo sancionador. No, son penas, ¿no? Entonces sí es posible que los órganos judiciales penales puedan imponer o emitir sanciones de carácter administrativo. Bueno, vamos un poco más rápido por el tema del tiempo. El reclamo de la doctrina y la jurisprudencia manifestada también en el Acuerdo Plenario 7/2009 da cuenta pues de esta eficacia simbólica, de la poca aplicación de las consecuencias accesorias. Hago referencia a los 3 casos, creo, de la revisión de la bibliografía que he tenido, pues no pasan de tener, aparte de estos, quizá 1 o 2 más conocidos que hayan aplicado consecuencias accesorias a las personas jurídicas. Caso Utopía. ¿Y por qué se dice eficacia simbólica? Porque en el caso Utopía y en el caso Business Track, el Poder Judicial impuso, decretó, ordenó la disolución de la persona jurídica. Pero esto ya no tenía sentido, era carente de eficacia, porque de facto dichas personas jurídicas ya cesaron en sus actividades. Entonces la eh, sanción como consecuencia accesoria de la disolución, pues no tenía ningún efecto en la realidad. El caso de América Televisión, ¿no? En este tema de la entrega de la línea editorial a cambio de dinero, ¿no? Que tampoco se hizo efectiva porque fue objeto de nulidad por parte de la Corte Suprema. Y además, uno de las consecuencias accesorias se decantaba en la prohibición de concertar con algún funcionario público la entrega de su línea editorial a cambio de caudales estatales. Es decir, le decía, no cometa delito, no se involucre en la comisión de delitos, lo cual era absurdo en la imposición de una consecuencia accesoria. Bien, vamos. Evolución legislativa entonces de la ahora llamada responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. La ley 30.424 del año 2016, decíamos, introduce por primera vez la intención de regular la responsabilidad de las personas jurídicas. Entraría en vigencia en julio del 2017 e introdujo el delito de cohecho activo transnacional a exigencia de la OCDE, ¿no? Para poder ingresar como país a este organismo de cooperación. El decreto legislativo 1352 de enero del 2017 amplía el catálogo de delitos
en los que puede ser responsable la persona jurídica, incluyendo los cohechos activos domésticos, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, ¿no? Para ampliar la vacatio legis y que en agosto del 2018 entre en vigencia ya. El reglamento es del año 2019 y ya dota de eficacia a esta regulación. Entonces, parece claro que nuestro legislador se habría decantado por la responsabilidad administrativa y no por la responsabilidad penal, ¿no? Seguiría vigente entonces en el país, en el Perú, el aforismo societas delinquere non potest, ¿no? Porque no es una responsabilidad penal, por lo tanto no tenemos esos problemas de la conducta penalmente relevante, no tenemos el problema de la culpabilidad penal, no tenemos el problema de la imposición de la pena privativa de libertad u otros de los reparos que hay para imponer una sanción penal a las personas jurídicas. Y los problemas que se derivan de estos, como los efectos procesales de este tipo de reconocimientos, los fines de la pena que tendrían que también estar enmarcados en las finalidades constitucionales previstas, ¿no?, en nuestro país. Entonces, parece ser que la responsabilidad administrativa es lo decidido por nuestro legislador. Pero ¿cuáles son los peros? Los peros de la afirmación de que estaríamos ante una responsabilidad administrativa, ¿no? Esos cuestionamientos y esas afirmaciones que se dirigen a que debería ser entonces entendida la regulación como una responsabilidad penal de las personas jurídicas, solo que con un fraude de etiquetas, como dice el profesor Caro Cori. Primero, dice aquellos que cuestionan la afirmación de que se trata de una responsabilidad administrativa y no penal, en la ley 30.424 y sus modificaciones, porque la sanción o la responsabilidad no se establece en la vía administrativa, se dice. La, eh, la última parte de la legislación, de la regulación, la 3424, dice que la investigación, procesamiento y sanción de las personas jurídicas se hará en el marco del proceso penal y se le reconocerán todos los derechos y garantías a favor de un imputado. Se dice que con la interpretación de esto, entonces no es de carácter administrativo la consecuencia que se le impone a una persona jurídica, sino penal. Sino como entendemos que la imponga un juez penal, sino como entendemos que se le reconozcan derechos de imputado penal. Parece ser, como les adelantaba, que este argumento no es muy sólido, ¿no? Porque el órgano judicial penal sí puede imponer otro tipo de consecuencias distintas a las penales. El artículo 3 de la ley 30.424 señala pues que las personas jurídicas son responsables administrativamente por los delitos señalados en el artículo 1, que es el listado que fue ampliado por el decreto legislativo 1352, cuando hayan sido cometidos estos, ¿por quién? Por alguna de las personas físicas o naturales indicadas en los literales A, B y C. Parece muy claro, parece que la decisión de nuestro legislador es: la persona jurídica responde administrativamente por un delito que haya cometido no la persona jurídica, sino la persona natural o física que se encuentra dentro de este catálogo de los literales A, B y C. Es decir, no atribuye responsabilidad autónoma a la persona jurídica, no le atribuye responsabilidad por hecho propio, sino una consecuencia administrativa porque alguno de los sujetos, alguna de las personas físicas naturales vinculadas a la persona jurídica cometió un delito. Y cometió uno de los delitos señalados en el artículo 1, no cualquier delito. Pero, siempre hay peros porque nuestra técnica legislativa no es muy pulida, no es muy adecuada. Señalan algunos que el artículo 4 tendría una especie de oposición a lo regulado tan taxativamente, tan textualmente por el artículo 3. Y dice lo siguiente: la responsabilidad administrativa de la persona jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural. Las causas que extinguen la acción penal contra persona natural no enervan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Entonces, se dice,
Si el artículo cuarto afirma la autonomía de la responsabilidad de las personas jurídicas, y como solo se puede imponer la consecuencia administrativa, llamada administrativa, a una persona jurídica si afirmamos la comisión de un delito, entonces podríamos interpretar que esa vía separada, autónoma de la responsabilidad de la persona jurídica y de la persona natural, permite afirmar que la persona jurídica también tendría una interpretación de responsabilidad penal propia. Como es autónoma y no depende de los sucesos que puedan darse en la persecución penal de la persona física, y como siempre tengo que verificar la comisión de uno de los delitos previstos en el artículo 1 de la ley, claro, realizados por una persona natural, entonces podríamos hablar de una responsabilidad penal propia de la persona jurídica. No estoy tampoco convencido con esta argumentación, ¿no? Ahora, para reafirmar un poco o reforzar ese cuestionamiento y seguir por la senda de que se trataría de una responsabilidad penal y no administrativa, siendo esta un fraude de etiquetas, se hace mención a los programas de cumplimiento o los compliance programs o criminal compliance que regula el artículo 17 de la ley. Y tiene como consecuencia hasta la exención de la sanción, ¿no? Una especie de causal de no culpabilidad, aunque otros consideran que es una causal de atipicidad de este tipo de responsabilidad de las personas jurídicas. Entonces dice, si los programas de cumplimiento son manifestación inequívoca, evidente, de aquellos sistemas que reconocen la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la regulación de esto en el Perú hace pues notar que estaríamos ante una posibilidad de responsabilidad penal de las personas jurídicas y no de responsabilidad administrativa. Veamos, los modelos de imputación de la responsabilidad de las personas jurídicas son por lo menos tres. El sistema vicarial o de heteroresponsabilidad, transfiero la responsabilidad de la persona natural a la persona jurídica y le impongo consecuencias. El segundo modelo será el de la culpabilidad propia de la empresa, una actuación por hecho propio, responsabilidad por hecho propio, autorresponsabilidad de la persona jurídica. Y el tercer modelo, que sería un sistema mixto, ¿no? Que recoge del sistema vicarial la transferencia de la responsabilidad de parte de la persona física a la persona jurídica y la graduación de la sanción de acuerdo al nivel de culpabilidad de la empresa, ¿no? Ese análisis de los programas de cumplimiento se realizarían ya entonces en esa graduación de sanción del nivel de culpabilidad de la empresa. ¿Qué modelo sería el que regularía en la ley 30.424 y su modificatoria, y sus modificatorias, ¿no? A pesar de incluir en su regulación al compliance, propio de esos sistemas de atribución de responsabilidad propia, como España ya, de la persona jurídica, estamos dentro de, creo, del sistema de responsabilidad vicarial, ya que el artículo 3, como recuerdan, dice claramente que la persona jurídica es objeto de consecuencias administrativas si es que una persona natural vinculada a esta realiza o comete un hecho delictivo. El hecho delictivo entonces no lo comete la persona jurídica, no se le atribuye a la persona jurídica, sino a la persona natural. Y como consecuencia de defectos de organización, defectos de posición de garantía, de control de riesgos, entonces se le imponen consecuencias de carácter administrativo. Por eso es que ya no entramos en el problema de verificar una conducta penalmente relevante atribuible a la persona jurídica, ni tampoco al principio de culpabilidad de la propia persona jurídica. Tres supuestos: socios, directores, altos rangos, cometen alguno de los delitos previstos en el artículo 1 en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en beneficio de la persona jurídica, entonces es posible afirmar una consecuencia administrativa a la persona jurídica. Necesitamos entonces que estas personas naturales cometan el delito en nombre o por cuenta de la persona jurídica y un segundo requisito, con beneficio de la persona jurídica. Segundo supuesto,
no los de alto rango o de alta dirección, sino cualquier otro subordinado, bajo la autoridad de alguno de los sujetos de alta dirección, comete alguno de estos delitos por orden o autorización de estos últimos, de estos sujetos de dirección, y han actuado en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en beneficio de la persona jurídica. En esos supuestos, también por ese deber de vigilancia, es posible atribuir e imponer consecuencias administrativas a la persona jurídica. Y un tercer supuesto sería cualquiera de los sujetos, altos rangos o subordinados, cometen los delitos. ¿Por qué? Porque se incumplió deberes de supervisión, vigilancia y control de riesgos, ¿no? Y esa posición de garantía que nunca abandona a los puestos de dirección. Estos compliance programs o programas de cumplimiento, ¿no?, que tienen como consecuencia hasta la exención de responsabilidad, es decir, la imposibilidad de imposición de consecuencias administrativas. Doctor, sí, su audio, por favor. Sí, ok. Son medidas de vigilancia y control, ¿no?, que deben ser idóneas. Pero estos programas de cumplimiento tienen un desarrollo en otros sistemas, en donde se reconoce plenamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Uno de los mayores exponentes de esto son los Estados Unidos de América. Ahí no hay mayor discusión. Ahí es claramente establecido que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es vigente, es válida. Y la única forma de defenderse de las personas jurídicas es, pues, la afirmación y prueba de un compliance, es decir, de programas de prevención del delito. Entonces, esa extrapolación de esa regulación y experiencias de ese sistema a nuestra legislación ha dado como consecuencia para algunos autores el entendimiento de que estaríamos ante la posibilidad de una responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro Perú. Sin embargo, aún los compliance programs, los programas de cumplimiento, de prevención del delito, control de riesgos, son materia de crítica, ¿no? Klaus Tietman, por ejemplo, uno de los mayores exponentes del derecho penal económico, dice pues que la efectividad de los programas de cumplimiento es muy difícil de aceptar. Podrían ser usados, dice, como pantalla protectora de sanciones simplemente, y para la comisión de delitos o ilícitos que afecten el orden económico sin mayores consecuencias. Ahora, ¿quién evalúa el compliance? No voy a entrar al específico detalle de los compliance regulados o los programas de cumplimiento regulados en nuestra ley, pero además de los certificados técnicos de calidad, los llamados ISOs, ¿no?, para poder incluir a una persona jurídica en el proceso penal, con el fin de imponer una sanción administrativa, recuerden, la ley 30.424 dice, tengo que incorporar a la persona jurídica al proceso penal, requiriendo la imposición de esas consecuencias administrativas, porque tengo que afirmar que ha cometido un delito, uno de los delitos previstos en el artículo 1, una persona natural vinculada a la persona jurídica en su cuenta y nombre y en su beneficio. Pero para poder incorporarlo, el requisito de procedibilidad es un informe técnico previo. ¿Quién va a evaluar entonces ese programa de cumplimiento? La Superintendencia del Mercado de Valores. Eso es lo que está regulado ahora en nuestra ley vigente. Toda intención del Ministerio Público para incorporar a una persona jurídica a un proceso penal e intentar imponerle consecuencias de carácter administrativo de la ley 30.424 requiere el paso previo del informe técnico de la Superintendencia del Mercado de Valores. Y ahí empieza una nueva discusión. Este informe técnico previo para la verificación de un compliance adecuado, ¿sí?, idóneo para el control de riesgos de criminalidad, ¿quién lo debe probar? Es decir, la pregunta sería, ¿la existencia de un compliance idóneo o la inexistencia de un compliance idóneo, carga probatoria de cuál de los sujetos procesales es? El Ministerio Público tendría que acreditar la ausencia
o presencia defectuosa de estos programas de cumplimiento en la persona jurídica y solo así afirmar la posibilidad de una consecuencia administrativa, o, como dice Leo Rosenberg, al ser un hecho impeditivo de la consecuencia de sanción, entonces debe ser carga de quien lo afirma, de quien requiere los efectos jurídicos, que sería en este caso la defensa de la persona jurídica, ¿no? Este es un debate que todavía permanece abierto. Estimados amigos, no quiero extenderme más, he tratado de correr un poco y no entrar a algunos detalles. Les agradezco por el tiempo, la paciencia de haberme escuchado estos minutos y bueno, estoy a su disposición si hubiera necesidad de aclarar algún punto o responder alguna pregunta.